iglesia universal, ¿sí? Ahora, pero tú dices que la iglesia de Éfeso que la gobernaba este y que este lo gobernaba este otro y etcétera, etcétera. Es de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la iglesia misma. Lo dice cuando es perseguido, que es Saulo, y Cristo Jesús lo deja ciego como a todo tipo protestante hasta que no regresen a casa, porque siguen ciegos pensando que la iglesia son muchas, que son todo lo que se les pegue la gana. Es correcto, Charlie. Eso es correcto. Entonces, la iglesia todo el tiempo va a tener el poder. ¿Sí? O- ok, bueno, y es Cristo Jesús el que le da vida a la iglesia, por medio del Espíritu Santo. No hay otra iglesia, más que la iglesia de Cristo, es una sola. Y esa iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Las otras sectas no existen. O sea, existen los seres humanos que vienen a ser hijos del Padre. Unos son naturales, pero no en gracia, ¿sí? O sea, son desnaturalizados, tienen que nacer de nuevo, dentro y por medio de la gracia del bautismo, donde serán salvos. Porque Cristo Jesús, por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le da vida a todo ser humano en la gracia. Y no termina allí, porque la gracia sigue aumentando hasta cierto punto que llega a la perfección. Porque cuando esos santos son victoriosos en el cielo, ya están llenos de gracia, como María Santísima vivió en la tierra, ¿sí? Porque Cristo Jesús sabe que su iglesia requiere de grandes ejemplos como María Santísima y los santos, como los apóstoles mismos. Hay que vivir la gracia para ser hijos del Padre como Cristo Jesús. Y Para que Cristo no Jesús seamos desgraciados. Y Cristo Jesús nos deja esos grandes ejemplos, como son los santos, los padres de la iglesia, todos aquellos patriarcas que vivieron y dieron su vida como los primeros mártires para la gloria de Dios, porque amaron y pagaron con sangre el precio de ser cristianos. Obvio que hay una iglesia y esa iglesia es la esposa de Cristo. Cristo Jesús no tiene concubinas como el rey David. Sí. Por eso, ay no, hay muchas iglesias. Las iglesias se desparramaron por todo el mundo. No, no hubo concubinas. Es fiel a su iglesia y su iglesia es fiel a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Adelante, Víctor. Eso es correcto, Charlie. Eso es correcto, sí, sí, es correcto. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, son una sola iglesia. No es que tengan diferentes pensares. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús le revela a Juan, ¿no? En Apocalipsis 1, 2 y 3, le revela a Juan las iglesias que ciertamente se están portando mal, les manda pero esa carta era una carta universal para todas las iglesias, no es que eran iglesias de diferentes denominaciones, no, tenían un mismo pensar, pero algunas se estaban alejando del amor de Dios, y Dios las manda, les dice que vuelvan al amor, que vuelvan a la verdad, porque algunos, cuando habla de los ángeles, a los 7 ángeles se está refiriendo a los obispos, no se está refiriendo a unos ángeles en sí, porque no eran ángeles los que custodiaban esas iglesias de esos tiempos, no, eran personas físicas,
personas físicas, pero San Juan, San Juan en su visión, él les dice, ¿no? A los ángeles de las siete iglesias. Esas siete iglesias tenían el mismo pensar. No es que una era pentecostal, no es que otra era bautista, no es que otra era luterana. No, tenían un solo pensar. Esas iglesias eran católicas. Se dejaban regir por por los mismos obispos, ¿no? Pero había una iglesia que era la líder en ese momento, porque ya Jerusalén la ciudad de Jerusalén había desaparecido. También la sinagoga ya había desaparecido. Eso nos lo dice Flavio Josefo, ¿no? Que era un historiador judío. Nos lo dice que en el año 70 Tito destruye el templo, y no solamente el templo, destruye Jerusalén, aunque él no quería destruir a Jerusalén, pero sus soldados se adelantaron y destruyen a Jerusalén. En el libro de Alfonso Ropero, Historia del primer siglo hasta Constantino, nos dice que cuando la iglesia de Jerusalén dejó de existir, la que tomó las riendas fue la iglesia de Roma. Es la iglesia de Roma la que toma esas riendas de las iglesias. Y lo podemos mirar cuando en Corinto, por ahí por el año 90, se desata una disputa muy fuerte entre la iglesia de Corinto. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea nos lo cuenta en su libro, ¿no? En su libro dice que San Clemente manda una carta enérgica a la iglesia de Corinto, uniéndolas en paz. Fue la iglesia de Roma la que manda esa carta, ¿no? Por medio del Papa en turno, que era San Clemente, les manda una carta a los corintios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los corintios, los más jóvenes, estaban deponiendo a los obispos más ancianos y a los sacerdotes más ancianos, los estaban deponiendo en sus lugares. Y San Clemente ciertamente los une, ¿no? El que haya leído la carta de San Clemente, qué bonita carta, ¿no? Cómo les dice que si no están en unión, pues van a perder su salvación. Y los vuelve a unir a esas dos partes, ¿no? A la de Corinto las vuelve a unir a los ancianos que habían depuesto los más jóvenes. Los une por medio de esa carta. Está por ahí por el libro, qué sé yo, que es cuarto o quinto, por ahí más o menos. Ahí lo traigo, pero ahorita ando haciendo unas cosas. Esa iglesia de Roma tenía poder. Y nos lo dicen varios historiadores. Por ejemplo, Justo L. González, en su libro verde, Historia del Cristianismo, en la página 279, si no me equivoco, ahí nos habla, ¿no? De la iglesia de Roma, ¿no? Con el Papa León I. Adelante, Carlitos. Ya. Bueno, creo que Carlos no me ha escuchado bien, porque de ahí habló Víctor. Mira, Te escuché perfectamente. en la primera parte no me has escuchado. Y te estoy diciendo que la iglesia tomaba nombres de acuerdo a la región, de acuerdo al lugar donde estaba, a la región, a la zona geográfica donde estaba. Entonces la iglesia tomaba ese nombre. Por eso aparecen las iglesias, las cartas de Pablo, dice iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, ¿no? Que había muchas iglesias. Ese es un argumento de que me estás hablando es un poco tonto. Yo ya sé que la iglesia es una sola, claro, por supuesto, pero tenían nombres, lo que no sé si no has entendido. Ahora, otra cosa, no estamos hablando de, estamos hablando de que Roma es el centro. Bueno,
Bueno, hay otros historiadores que dicen otra cosa. Dicen que Roma, dale con Roma. Bueno, pero ese no es el tema, porque el tema son quién es la iglesia verdadera. Además, cuando Jerusalén fue destruida, se supone que las iglesias circundantes eran las más cercanas, entonces las que tenían que tener dominio, entre comillas, o la cabeza de la iglesia naciente de las iglesias que estaban más pegadas al norte. Al sur no se podían ir porque estaba Egipto, y el problema había mucho con los alejandrinos. Ese era un problema porque, bueno, ese es algo del pueblo de Israel que no querían ir a Egipto. Bueno, es otro tema. Pero la cosa es que la parte del norte estaba yendo, la parte de Éfeso, más que todo se fue la iglesia que fue perseguida, porque cuando fue destruida Israel, Jerusalén, los judíos y los cristianos, los judíos cristianos, porque los primeros cristianos fueron judíos, se fueron para el norte. Y yo no supongo que se han ido hasta Roma para ser el centro del cristianismo. Entonces, hay otros historiadores que dicen otra cosa. Ya. Bueno, no vamos a seguir ese punto. El punto es la iglesia. La iglesia, ¿qué características tiene? Yo ya dije, no me has refutado para nada, Carlos. No me has dicho nada, no me has refutado, ni siquiera me has refutado mal también. No me has presentado quién es la iglesia verdadera. Y te estoy diciendo que yo te comencé obviamente con el nombre. La palabra iglesia no viene del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento, con la palabra Qahal, significa asamblea de santos. Jesucristo no utilizó la palabra fundar, utilizó la palabra edificar. Edificaré, dice, mi iglesia, dice. Ese es el clásico argumento que usa el catolicismo para poner a Pedro como la roca y cabeza de la iglesia. Ya. ¿Qué características más tiene la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo tiene que proclamar el evangelio, tal como lo hizo Pablo, tal como lo hizo Pedro, tal como hizo Felipe, el evangelista. Se proclama el evangelio. ¿Cómo comenzó la iglesia cristiana? Proclamando el evangelio. Ellos proclamaban el pecado, señalaban el pecado, la maldad del hombre que hay en el corazón. Pues tenemos todo el discurso de Pedro. Hay dos discursos de Pedro en los primeros capítulos de Hechos. Después tenemos el discurso de Pablo en Atenas, en el Areópago, que le dice al final. Al final le dice, pues, pasó parando todos los tiempos, Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. El problema es el pecado, ¿por qué? Porque Pablo entró a todo ese lugar, y vio una cantidad de dioses. Entonces él dice, no, comienza le dice a los que vivían en ese lugar, no recuerdo el nombre, no tengo la Biblia, decía, pues no, que yo veo que son muy religiosos, y hasta había un asta o un monumento que no había nada, estaba vacío, y dice, al Dios no conocido habían puesto pues los religiosos. Entonces se da cuenta que la tremenda religiosidad que tenía ese pueblo, ¿no? Entonces Pablo hace ese llamado, no la idolatría, porque ellos querían buscar a Dios, había sinceridad, pero y la ignorancia. Pero Pablo les presenta al verdadero Dios. Pero el problema del hombre era el corazón, porque atrás de esos dioses, ¿qué cosa había? Había pecados. Porque todos esos dioses del mundo romano, del mundo más atrás del mundo griego, y más atrás de Babilonia, porque era una consecuencia de Hechos imperio. capítulo 17. Ya, amén, hermano. Entonces todos ellos tenían, no solamente era la idolatría, porque dentro de esos centros se practicaba pues, la lujuria, la lascivia, las orgías que practicaban las vírgenes de Diana. Era una perversión moral lo que se vivía dentro de estos templos. Yo tengo una enciclopedia, bueno, no lo tengo en la mano, ahí está la cantidad. Entonces, Pablo, el asunto era el pecado, que no solamente la idolatría, mucho pecado, el problema del hombre en el corazón. No El se problema del vale hombre en el apoyar corazón. Por eso la iglesia hace el llamado primeramente al mundo. Permiso, hermano, que está hablando. Le pido permiso un segundo. Espera. Ya. Yo no estoy apoyando protestante, ni estoy apoyando católico. Yo lo que estoy dando es textos bíblicos. Y claro, Ya, mi hermano. Y si no les gustan los textos bíblicos, bueno, entonces no tienen comunión con Dios. Solamente cuando el hermano dijo... No, pero lo que dice Carlitos es que si él viene a discutir, debe de venir preparado con sus armas. No conoce, dice, es que yo tengo... De cuando Pablo estaba ahí, entonces yo le recordé Hechos 17, y si quiere se lo leo.
Ya Entonces léelo, Pablo, maestro, puesto léelo. en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Adelante. Sí, pero Ya, ¿por qué amén, no me hermana. Ya, apoyas a mí Hecho con 17. lecturas? Ah, nomás estás apoyando a ellos. Gracias. Ya, Hecho 17, deja ya para hablar, No, déjalo hombre, ya. está Otra bien vez que le los voy a ayude, todos no interrumpir. Le saben. quiero contestar a Ya, Salazar. Espera. ya. Salazar, discúlpame. Yo soy católica, pero si vos sos puro palabrerío, como Mac Roper, y no das texto bíblico y no estás sujeto a la Biblia, yo no tengo la culpa, porque la iglesia sí te enseña la Biblia. Claro que te enseñó. Sí, Te la enseñó ya en pero la no época estamos, de la comunión, te la enseñó. Y si no, a ver, ¿qué culpa tengo yo que seas no puro estamos sujetos, palabrerío? Ann, No, pero Víctor, dame permiso. No. Porque yo estoy cansada de que a mí, y estoy grabando, y lo paso para mi canal, para mi pequeño y humilde canal, que no solamente No, tengo de apologética. No, sí, pero las mujeres no yo no deben de estoy, hablar en no, las público. mujeres, yo acabo de dar un texto y Pero muchos ya ves, textos. si hablas, pero para apoyarlos a ellos, sí está muy bien. Ya, A ver. Si la Carlitos. Biblia Ya, los apoya con Ya textos se los no, la bíblicos, Biblia puse, no no los se yo no apoya, te... a ella no los Sí, apoya, la a Biblia ellos no los apoya. apoya. A ver. No, no, no. Al, Permiso. A Pollita, ver, pollita, déjale yo que sí los hable. apoya a la Biblia. permiso. Primero, en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todo aquel que cree y acepta a Cristo, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Yo no escribí la Biblia. Yo no soy el apóstol Juan. Yo no sí, soy pero el le está Nomás apóstol hablando a Juan, los pide que ¿eh? están perdón y ya. dentro. Yo no soy el Anita, apóstol Juan, ¿eh? Yo no soy, nomás ¿eh? pide Mira, perdón, nomás pide perdón y ya. Ya, No. pues Yo sí, acepto. sí, nomás se Están lo déjeme hablando Acepto ustedes en la acabar. disculpas. iglesia. Yo solamente escuché, pero cuando a mí me Oye, Ok, estás Anita, nombrando que yo estoy apoyando a acepto protestantes, yo tengo disculpas. que contestar. Mira, Nomás el acepto verdadero disculpas. cristiano es pacifista. Mateo capítulo 5. ¿Qué Pues te sí, está pero no seas diciendo? guerrera Que vas a contra anunciar mí. qué cosa? ¿Qué La culpa tengo paz. yo? A O sea, ver, y ¿quieres para decir que yo tener no a soy Cristo cristiano? vas a tener que cumplir los mandamientos. Adorarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. es correcto, El amamos a segundo los mandamiento protestantes, es por el eso grave queremos que problema. vuelvan al cuerpo de El Cristo. segundo mandamiento es el grave problema. A Anita, ver, no te hermanos excites. católicos, ya que son católicos, por No te favor, excites. obedezcan lo que dijo el Papa Francisco. Anita, por La favor, no te paz y la excites. paz. Adelante, no interrumpo Anita, más. no Ya, te ya, excites, no yo te voy a excites. hablar, yo ya tenía que acabar, pues. Ya estoy acabando, estoy cerquita. Muy bien, Yo he Heraldo, ya, usado, ya he usado terminas. la primera característica que tiene que tener la iglesia. Primeramente hablé de la palabra iglesia. Uno, fue mi argumento. Ya hablé del Antiguo Testamento y ya después del Nuevo Testamento. La palabra iglesia, ¿de dónde viene? Uno. Mi segunda parte fue que la Del iglesia griego, viene del griego eclesia. deja de hablar, debe ser proclamadora del evangelio de Cristo, debe proclamar el evangelio al mundo. Ese evangelio es que la gente deje de hacer sus cosas pecaminosas y entregar su vida a Dios y entregar su vida a Cristo. Ese es el segundo punto. Ejemplo, tenemos el discurso de Pedro, el segundo discurso de Pedro, la predicación de Felipe y la predicación de Pablo en Atenas, en el Areópago, Hecho 17. ¿Quieres que te ayude con más citas bíblicas? Ya te estoy nombrando citas bíblicas. Ok, no, ni siquiera te las sabes. No, pero ya te estoy tienen diciendo, ya que que la hermana decir. te ha leído un pasaje ya, Hecho 17. Sí, pero no las sabes, no sabes las citas bíblicas. Ya, Yo te pero puedo no ayudar. ya te estoy poniendo. Mira, Ya, de las características de esa para iglesia ganar el debe de estar punto, en para todos ganar los el siglos tiempo, déjame y hablar, todas ya me todas las argumentan edades. ustedes, déjame hablar. Escucha, Ya, ya segunda hablaste parte, como 2 segundo horas. punto. Tercer punto, la iglesia debe proclamar lo que es la doctrina de Cristo, solamente la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la primera parte de la doctrina de Cristo? Primeramente es el arrepentimiento. Segundo es el bautismo de la persona cristiana. ¿Qué más? Tiene que entender la relación que tiene el hombre con Dios. Tiene que saber el hombre la redención. Tiene que tener las enseñanzas de Cristo según Hebreos capítulo 6. Ahí habla de todo el listado de la doctrina de Cristo, que debe tener la persona que ha entrado a la iglesia de Cristo.
¿Qué más? La iglesia debe proclamar el nuevo nacimiento en el cristiano. Ejemplo tenemos, Oye, este es pero mi no que ya tercer te y cuarto ibas a punto. Ejemplo callar, ya tenemos tienes más de el media hora apóstol Pablo. hablando. Sí, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a Ya, ayudar, no, te no, voy a porque ayudar. ya me gane, La ya, Pepe, para ganar tiempo, Es para que ganar cuarta, te tiempo. quinta dijiste Ya, que te ibas a ya me van a característica. argumentar, ya. callar. Ya me van a argumentar. Ejemplo Te tenemos diste al el Ahí te apóstol va, tiempo, Pablo, ahí te va. que imbécil. dijo, Quinta característica, la iglesia debe de estar en todos los siglos y todas las edades. Efesios ya, tú versículo me vas a argumentar ya 3, después, ya voy a capítulo acabar, 21. voy a acabar. Ya, Bebé, ya tienes mucho No, no tiempo. lo dejes ya, acabar, no lo No. dejes ya, acabar. ya listo, Sí, 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 ya sí. hice mis 3 o 4 puntos. Ya, sigan No te ustedes. estreses, no te estreses, Es Heraldo. correcto, sí, 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 sí. Dale. No sabes Está todo Biblia, me estresado. dijiste, es que mira, por allí hay en la historia, pero no sabes ni dónde está. Yo te di libros protestantes, por ejemplo, que la iglesia de Roma fue fundada Fundamenta por con la el Biblia, no apóstol. con libros. Escucha, hijo Heraldo, mío, para nomás No que que con tienes aprendas. el filosofía. acento argentino igual Fundamenta que con la Biblia. Alex, por eso. Escucha, hijo mío. Ok, con Biblia. Porque, Romanos Ay, perdón, versículo perdón, 1. ustedes son porque católicos, Oti y él ¿verdad? tienen Ah, el el mismo católico tiene acento que usar libros. Correcto. Ya usen su libro, ya, usen su libro. Ustedes Escucha, son católicos, escucha, pues. ahí te va, te voy a mostrar que la iglesia, tú dijiste, eso solamente eran regiones, y te digo, yo también lo creo, ¿no? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, sí eran regiones a las cuales esas iglesias eran apostólicas, pero en Hechos de los Apóstoles, versículo 23, capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo, el querer de que hubiera una comunidad eclesial apostólica fue del mismo Cristo. Le dice San Pablo, así como predicaste en Jerusalén, también tendrás que hacerlo en Roma. Hecho capítulo Y 23, Roma al versículo revés, 11. 23:11, Exacto. Y correcto. no estoy ayudando a 20. los protestantes ni a los católicos, estoy citando No, Biblia. pero Carlos Salazar. bueno, pero pero este Víctor, sí trabajó que apoyara un poquito sí a sabe los Víctor. capítulos y versículos. Por Víctor ejemplo, es católico y le estoy dando Hecho 23:11. No me... Por no, eso, pues qué yo lo dije bueno que, primero, Ana. Sí, está bien, Víctor. Pero aunque si está pero citando, es tu testiga, es correcto. bueno, Es pero correcto, no pero tú vengas eres mi a testiga. Pero calumniarme, ya, que ya yo está apoyo a volteando, ya, protestantes. pero ya, Si eres, si yo no hubiera Cállate, protestado Salazar. como un buen protestante, Seguí, Víctor, que Víctor vos no, sabés. San Paulo, si no hubiera protestado San como Pablo en buen la carta a los protestante, todavía romanos, estuviera ayudando a Heraldo. No, San Pablo en la carta a los adelante, romanos, Víctor, no le versículo hagas 1, caso a ese peludo. San Pablo en la carta a los romanos, versículo Cristo 1, Jesús. capítulo 7. Oye bien, estoy dando las citas bíblicas, San Pablo nos habla de esa iglesia apostólica que estaba en Roma y nos habla, ¿no? Que dice, su fe será alabada en todo el mundo. Romanos 1, 7 y 8. El querer, es más, nos está profetizando San Pablo ahí, ¿no? Que esa No, pero iglesia espera, va a ser no, alabada. a ver, espera, Víctor, yo voy a leer, pero un Dale, texto dale. sacado de contexto es un pretexto. No, Por eso me gusta hombre, la esa Biblia. mujer No, Carlos no, no, Salazar no, no léelo, sabe verás que Biblia. sí. habla en la Léelo, verás que asamblea. Víctor es un Carlos erudito. Salazar no sabe Biblia. Vos sí, Víctor, Esta pero mujer Carlos habla en la Salazar no. asamblea y no es Bueno, correcto. cállate, vete, que nadie te quiere. Romanos capítulo 1, versículo 7, a todo lo que está ahí en Roma. ¿A qué pasa? Lo está llamando santidad, pero hay que seguir leyendo. ¿Por qué motivo? A todo lo que está en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hay una carta a los romanos que se la lleva la diaconisa Febe. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. Él escribe a los romanos, porque Roma Correcto. todavía era libertina
y esta Roma no estaba incorporada verdaderamente al cristianismo, por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, dice el apóstol Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Claro, ya le había dicho Cristo que tenía que testificar en Hechos 23:11. Claro, También a claro. vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él es que Carlos Salazar no cree en el evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, Carlos Salazar, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Carlos Salazar. Para el justo por la fe vivirá. Más el Soy justo por la fe evangélico. vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de él, Carlos Salazar, escucha, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso hay un llamado a Roma a la santidad en aquel entonces por el apóstol Pablo, en el siglo I. ¿Por qué? Porque era libertina. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Se dan cuenta? Lo mandó a Pablo Sí, a evangelizar. Adelante, Víctor. sí, es correcto, pero cuando Pablo nos profetiza de que esa iglesia, su fe, va a ser alabada en todo el mundo, y ciertamente él lo profetizó. Ahora, Es precisamente la razón por la que él predica en Roma pagana, porque supuestamente todo el mundo es pagano. Y Roma es un élite para poder llevar, y es una catapulta para llevar al mundo lo que es el evangelio. correcto. Sí. En Entonces, Romanos versículo 15, capítulo 24 y 28, nos habla precisamente de lo que dijo Ann, que él iba a pasar a Roma, ¿no? Pero también iba a pasar ¿a dónde? A España. de Roma a una Roma de santidad y de A España. ¿A dónde? amor. A España. Y de España en el año Porque 1492. España Viene a América. empaña Amén. a todo el paganismo. Amén. Porque España tiene el poder. Porque España es católica y España cede todo el poder a la Santa Madre Iglesia de Cristo Jesús. Precisamente Amén. por eso viene a evangelizar América. Por eso es que todos Ojo con venimos eso, a con ser lo que están católicos. diciendo, pero bueno, adelante. Ojo Pero con eso esto, porque te van a nombrar la Inquisición Española, te van a nombrar a los No, la Inquisición española yo la tengo bien dominada. Por eso, ojo, No, la quédate quieto en Inquisición. Roma, quédate quieto en Roma, quédate quieto en Ya Roma. escuché mucho, ahora quiero hablar. No, la Inquisición española yo la tengo bien dominada. Es justa. Ya quiero hablar, por pero favor. dominada o no, impresionante, no lo vas a poder dominar. Ya Yo soy quiero hablar. católica, ya Claro que sí, transformada, no claro lo vas que a sí. dominar, a Claro, Cinedo y no lo con vas a libros dominar, y a Edesa no lo vas a dominar. protestantes. Primer Y inquisidor, con libros segundo protestantes. inquisidor, tercer inquisidor. Oh, No, no, por supuesto. Pero quiero hablar, pues ya. Jesucristo fue claro. Cizaña y trigo desde el comienzo. Adelante, hermano. Ya, voy a hablar pues yo ahora, pues ya te he escuchado bastante.
Ahorita yo voy Beato, a... tienes que ser sumiso. Ya, voy a Tú hablar, tienes que mira, ser sumiso. ya, la iglesia, estoy hablando de Tienes las que ser, características de la perdón, iglesia. nomás déjame ¿Cómo? decirte algo. Déjame decirte Ya, algo. habla. Tienes que ser sumiso como en la misa. Calladito, calladito. Gracias. Me hace acordar de Último la Edad que Media. A la Edad digo, Media me hace acordar que tienes no que podías guardar hablar los nada. mandamientos, eso dice Jesucristo. Pareces inquisidor, Carlitos, ¿qué pasa? No puedo hablar nada. Es la ley, es Eres la inquisidor ley. de la Edad Media, Es entonces. ley divina porque Cristo Jesús es rey. Ya, Y la deja de ley hablarte, es, Carlitos, ya. y la ley es de Cristo Jesús. Bueno, sigan con la iglesia, tranquilos, los Estamos Tú tuyos. hablando tranquila. ya. Las Adelante. Estamos mujeres no deben de hablando, hablar en la ya, déjame. asamblea. No me... Las mujeres no Mira, deben de estamos hablar en la hablando de asamblea. la Mentira, iglesia, las Y la menos mujer las que dio a características. luz argentinas. a ¿Qué nuestro gran Dios y Pero características? Salvador las Cristo argentinas es la no. Virgen Ay, Dios María mío, y no es me Ellas deja no hablar. pueden mujer. hablar. Pero Las las argentinas características no que tiene pueden la hablar. Primera de iglesia. Timoteo, Ah, la versículo 2, mujer, capítulo sí. 13. Si la Y Romano mujer quiere hablar, capítulo que le hable a Pero 16, su déjame marido. versículo hablar, 1. ya te he escuchado Romano hablar. 16, 1 te habla de mujeres de la diaconisa Febe. Amén. Y la Virgen María dio a luz a nuestro gran Dios y Jesucristo. Mateo 1:23. Amén. Pero María no era argentina. Tú sí. El Tienes Papa que callar. Francisco era argentino. Amén. Gloria a Ya, Dios, déjenme hablar, gloria a pues Dios. Es el ya, único A ver, Ah, es argentino que el tú no que sabes hermano que yo Biblia, quiere tú no respeto. hablar. sabes Biblia. No, el ya, hermano. déjenme hablar, pues Adelante, hermano, adelante, ya, adelante. Es que él no ya, sabe yo hablo, ya, Biblia. mira, estamos hablando de las características de la iglesia. ¿Cómo identificas a la iglesia? Pero En la da citas actualidad, bíblicas, año da citas 2020, ya bíblicas. déjame hablar, pues, Victoria, año 2025. ¿Cómo yo identifico que ese grupo de personas que va a ese lugar No lo son dejes hablar, cristianos, Víctor. son hijos de Dios? ¿Cómo yo sé que esos son cristianos, hijos de Dios? Tienen que tener características, no por el letrero. Por eso yo comencé a hacer ratas, estamos hablando de esto. No es un letrero en una pared. La iglesia de Cristo, ¿cómo la identificas? Me están tirando por las ramas acá. Por eso, la única manera de saber quién es la iglesia de Cristo, ¿a dónde me tengo que irme? Me tengo que irme a la Biblia. Ahí están los primeros cristianos. Ahí está la predicación de los apóstoles. Ahí está la doctrina de Cristo. Ahí está la doctrina del Dios eterno. Ahí está. Voy a leer Mateo 22, 30. No lo voy a leer toda una parte. Hay dos grandes mandamientos en la iglesia de Cristo. Hay dos grandes mandamientos. Mateo 22, 37. Jesús le dijo así: amarás A Dios al de todas las al cosas. eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primeramente es amar al Dios eterno, a Elohim. Amén, amén, amén. Dice el segundo: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la A ley. Carlos Salazar, a Carlos. Amén. Eso es la iglesia de Jesucristo, que tiene Tienes estas que dos amar a leyes Carlos Salazar. en el corazón del ser humano, en el A corazón Carlos del Salazar. cristiano. El cristiano debe tener eso primeramente, esas dos Tienes que leyes amar marcadas en su a corazón. Carlos Ahora, yo no Salazar. puedo creer que un grupo que diga que es cristiano, porque no está de acuerdo con él, porque muchos estuvieron de desacuerdo con Jesucristo, pero Jesucristo no andaba con una espada, o no andaba con una pistola matando gente. Y no puedo Pablo creer sí, que, según Pablo dice el dijo, grupo de cristianos vendan la que ha capa y compren perseguido, una espada. si tú no vienes conmigo, Cristo no paraba en las puertas tocando y amenazando: si no Ahora vienes conmigo, yo encuéntrame, te mato. Anne, encuéntrame No Déjalo, andaba. Carlos el Salazar, déjalo que capítulo y el termine. versículo. Ah, pero no me puedes encontrar ese capítulo y versículo, ¿verdad? ¿Dónde Ya, pero deja de hablar, donde Carlitos. Pedro estaba con una espada? Sí. En Juan. No, Déjalo el hermano no. que termine. Pablo Déjalo. dice que vendan la capa y compren una espada. Deja a que No, o termine sea el que hermano. Encuéntrame No, ese deja. capítulo y Pablo versículo. predicaba a punta de espadas entonces y pistolazos. Yo te tengo que rogar para que tú me busques algo de escritura, ¿o no? Ya te estoy hablando No, Mateo Si me deja 22, hablar, caes, te los dejar 37. hablar estás a los aventando en hermanos. la Listo. cara. Ya. Este es el punto que yo quiero hablar, el Mateo 22, 37, pero ya me han cortado, ya me pierdo en la ilación ya. ¿Te das cuenta, Víctor? Estos dos mandamientos deben estar en el corazón del cristiano, del Hijo de Dios, que ha nacido nuevo por la sangre de Jesús. Pues yo no puedo creer que un grupo de Qué cristianos, mala llamados de leche, qué mala leche. cristianos, el segundo mandamiento no les importe. Por eso, ¿cómo yo puedo Si te decir que hay amamos, grupos hijo de mío, si te cristianos? amamos.
como un grupo de cristianos, dice que son cristianos, pero matan a su prójimo a través del tiempo. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo creer que diciendo, ¿sabes qué? Oye, tú ven, no. Si no vas a, tú no vas a tu reunión, vas a morirte, si no te vas de acá a Pero este se lugar. está refiriendo Por a eso, Sixto IV, se está refiriendo a pero por eso. Torquemada, a Edesa, a Cisneros, se Mira, refiere ves a cómo lo estás Lucio, a apoyando. Lucio No, III. Torquemada No, no, pues, ay, no, Torquemada. no, qué Ana, terrible, Ana, ¿no? La Pero ¿sabes Torquemada Ana, por eres qué? tú, la Ana, Torquemada Nosotros eres Ana. somos tú. A católicos veces como trigos, que no se La te... somos Torquemada a- eres cizaña. tú, Torquemada eres tú. Ana, pero como que no has leído mucho tú No, la no historia de sabe la nada. Inquisición, ¿eh? Por eso Oye, pero Fana, Yo he por eso todavía la quiero estudiado mujer no hablar, mucho, debe de ya, hablar en la hable usted ya. asamblea. sobre historiador católico, lo que Por se estoy eso la hablando. mujer no debe de hablar en la asamblea. Yo te puedo Historiador mostrar un historiador católico, lo que estoy protestante, hablando. Lo Ronald. que estoy Oye, diciendo es oye, que no somos cizaña, somos ¿Tienes trigo. un escucha, tape para ponerle en la eh, boca a Ann, por favor? No me Oye, pero escucha, pedías, no me Ann, pedías que mira, te argumentate con la ayudara. Biblia, Biblia, Carlos, pero Luis N. Biblia. Togores, Carlos, Ya espera. argumenté con la Biblia. Carlos, ¿no Luis pedías N. que yo te Togores, ayudara y ahora quieres que yo termine con la boca cerrada? Pero no Ann, me ayudes de esa Ann, Oye, manera. yo Luis Mira, ya N. Togores, hablé otra característica Hablale, más de a la ver, María hermano, iglesia. que Elvira te hable de Roca. Torquemada y todos los Ah, judíos y de los y chanchos esos, a Yo los te que puedo hablar de obligaban eso, Ana. a ser Ana, católicos en Ana, España. Ana, Bueno, hablarle de la bula ¿de eso? papal de Sixto Ana, IV, cuando se le Ana, autoriza a la Ana, yo reina te puedo hablar Isabel, de pero eso. tenía más autoridad Torquemada que la Debes de reina honrar a su Isabel. nombre. O sea, Ann, No, claro, eso no es esto es cierto, Ana. Tú cizaña, no pero sabes no nada de historia. pertenemos. Ana, Sí lo voy Ana, a saber. no, Me comí debes de bastante años honrar de Ana, historia. no debes de A sabes. ver, honrar Mira, te a recomiendo, Víctor, estás muy lejos de mí. Ana, te Mira, recomiendo debes de honrar un su mira, historiador nombre. Víctor, no protestante que se llama te Ronnie subes Stark. al carro de los asesinos. Seguí Mira, siendo trigo. Ann, No seas Ann, cizaña, Ann, listo. Por favor, Ann, mira, Víctor. déjate enseño, déjate ¿Qué enseñar, vas a déjate enseñar si enseñar. no tenés ni la escuela primaria terminada? Por favor, Víctor. Eso es correcto, Ay, eso es por correcto, eso es favor. A correcto. ver, Pero adelante, eso es correcto, listo. pero Ay, por mira, favor. en Hechos de los Apóstoles, Adelante, adelante de la escucha, Inquisición. A ver, a ver, escucha, a ver, a ver. A ver, en sigan Hechos de los hablando de la Apóstoles, iglesia Bajen a Ann porque de la la verdad que de escucha, asamblea. la ¿Pueden bajar cizaña a no Ann de la quiero. asamblea? De escucha, la cizaña no quiero déjate tocar. refuto lo de No que voy no a tocar estudié. otro tema. Escucha, Listo. Pueden bajar escucha, a Ann de la asamblea, por escucha, favor. No, escucha, soy la dueña escucha, del chat. Ann, Y aquí estoy Ann, grabando Ann, que Carlos no sí, está quiere que bien. yo hable de la Inquisición. No estamos hablando de la Yo Inquisición. sí, es No más, estamos. Están hablando, yo está sí me hablando el gustaría hablar de la hermano. Inquisición, pero deja hablar, Ann. Estamos Ann, hablando No, de Es la no, para no me hacer el iglesia, gusta. ¿De punto, qué pero quieres es para hablar? hacer el ¿De característica de punto. la A Cisneros? mí A ver, sí, iglesia. a ¿qué mí me quieres hablar de encanta la historia de la Torquemada? A ver, Inquisición. hablamos de Torquemada si Yo te quieres hablo de hablar. Torquemada. Bueno, ¿qué Yo te quieres hablo de hablar de Torquemada. Cisneros? A ver, Torquemada fue el primer inquisidor, tuvo más autoridad que la reina Isabel. Sinceramente, era el confesor de la reina ¿De Isabel. qué Mira, año es Gracias a luego, Torquemada, Ann? Torquemada a ver. existen Luego, Edesa fue el la, segundo la, inquisidor la y el ley. tercero fue Cisneros. Pero ese no es el tema. Sigan ustedes con la Gracias a iglesia y apago el Torquemada micrófono. Entonces, pero es que tú la lo trajiste No, a porque el colación sociedad eso. hermano lo moderna. nombró, por eso es. Y ustedes están hablando de España. Ann, No es el tema, no es Ann, el tema. Ann, Sigan pero con la iglesia, punto. pero tú lo No trajiste. estamos Tú lo hablando trajiste. de Es que ya España, sabes que estamos No, no Víctor hablando de entendiste, Enrique sabe Víctor. resaltar VIII. Y todo no eso. entendés, Víctor, y no Enrique entendés, y no VIII ni entendés. siquiera Ann, Inquisición Ann, Está tuvo más que Enrique Ya, matar. VIII, déjate era el enseñar, tema no es Ann. católico. España, el tema es la Hablas de lo iglesia. que hizo Enrique Ann, VIII. déjate enseñar, Mandó a matar a Ann, más de 1000 católicos Enrique Ann, VIII en Inglaterra, Ann. ya lo sea eso. Por favor, ¿quién no lo sabe? A ver, Pero ese no es el tema. Por eso es que cuando habló el hermano de la Inquisición, dije, hay cizaña y trigo. Sigan hablando de la iglesia verdadera, de los redimidos por la sangre de Cristo, los que guardan los mandamientos. Sigan con eso. Desde el siglo I, adelante. No nos interesa, Teresa. ahora queremos ir Ahora vamos Iglesia, a la iglesia. Inquisición, Característica de la iglesia. porque tú los vamos pusiste a inquisidar. la piedra de tropiezo Dice, de la Inquisición. dice Ann, Oye, característica de la iglesia. Uno puede dice dar Ann, es que características de la Víctor no verdadera acabó, iglesia. No lo ciertamente yo digo no Iglesia acabé. de yo, la Torquemada Santa no Madre es sombra, Iglesia de Edesa no Cristo. fue sombra Ann, y Cisneros no fueron Ok. pero es que sombra. no conoces La tú, A ver, Santa Ann, Madre Ann, tampoco Iglesia de conoces Cristo vos la es historia Ann, de los reyes tú católicos. también Ni es pero no siquiera conoces sabes la quién fue historia. Juana la Loca católica y y cómo fue encerrada Juana la apostólica. Loca todo el tiempo y la Y hicieron es pasar del por rito loca. romano. A ver, no quiero Fuera hablar de la sobre el Iglesia tema. católica no Solamente, hay a ver, salvación.
A ver, Víctor, que haces un ruido bárbaro. Correcto, Ann. A ver, Víctor, solamente quise separar y hacer hincapié que la Pero, iglesia pero mira, Pues desde el no hagas comienzo hincapié, hay no cizaña metas y la trigo, pata. por supuesto, pero nosotros no podemos desconocer las cosas que pasaron, obviamente que no. No las no, podemos pero si las desconocer. desconoces, A ver, no, porque para vos si todo el las mundo es desconoces, santo. ¿ah? No, ¿Qué te no, parece? Víctor. ¿Qué te parece? Ay, Oye, Víctor, a escucha, ver. escucha, Ira. ¿Qué te Estamos en la parece? Y lucha. en estos días tomamos el tema de la Inquisición. Yo con Pero puro claro, libro con gusto protestante. la tomamos con vos todo y yo el gusto. tema de la Inquisición. Oh, Pero vamos a hablar correcto. no de una Inquisición, de la Inquisición española, de la Inquisición, portuguesa, de la de Inglesa, Roma, de la francesa, medieval, de la época de los francesa. cátaros. ¿Quiénes fueron los cátaros? De A ver, la que tú quieras. a De ver, la que tú quieras. Víctor, te estoy grabando. ¿Acaso ¿Sí? no hubo ningún muerto en la Inquisición? ¿Ninguna de las Inquisiciones? Yo nunca Cristo se dije que terminó. no. A ver, Escucha, Cristo dijo no matarás. Hay un mandamiento de no matar. Ana, Tiene que A ver, haber ni muertos en las siquiera Inquisiciones, matar tiene que haber animales por muertos. matar. Ana, Mira, fíjate que cuando escucha. Cristo dice sacrificio no quisiste, te ofrezco Ana, cuerpo, era Ana. porque estaban haciendo expiación También por hay los muchas animales. tumbas Escucha. blanqueadas Ay, en por ¿Quieres favor, aprender sí o no hermano. del maestro, Ana? Ana, Ay, ¿quieres por aprender del favor. maestro sí o no? Ay, por favor, Ana. Víctor, no te sume a los inquisidores. A ver, tenés que saber historia. Historiadores, católicos, sí, y te van a decir que La sí, Ok, que María existió. Elvira Roca, Primero que Y nada, Luis N. número Togores. uno, primero que nada, la Inquisición es santa. Eso la es Santa correcto. Algo que te Inquisición. mandó a matar. Hoy, santo Hacer A ver, la Dios, que escúchame. habla, que A ver, ¿qué hablas porque hoy? traigo una Ann, escopeta. La yo creo Inquisición es que, santa. A ver. Ya. yo ¿Qué dice creo que Yachel después de Pueblo? que debatas conmigo eso, Pero, no te van a seguir Víctor, más que 3 sí, chícharos. después que Ann. te bata contigo. Seguramente yo soy ignorante. Yo soy católica, pero no soy ignorante. A ver, yo No, soy sí católica, eres. pero no soy ignorante. Sí, Ann, Estoy sí eres. diciendo que la iglesia, Pero no en la debes de misma hablar en iglesia, la desde asamblea. Oye, Cristo, Carlito, está haciendo reloj, Carlitos, ¿ah? desde Cristo, Oye, Ann, Cristo pero te no habla, a debes de ver, hablar de en la cizaña asamblea. y de trigo, dentro de la ¿Correcto? iglesia, dentro. Mira, Cristo, Sí, a ya ver, hasta se el terminó, chicharito te llamó la punto. atención. El chicharito Entonces, te ¿cómo llamó la puede ser? atención ya. Ann. El chicharito ya le llamó la Fíjate, atención ¿no? Y también. tú tienes razón. Santísimo, por el Y tú amor tienes de razón, ¿no? Dios. A ver, Ann, escucha, Ann. Ann, Están mira, hablando de la iglesia. escucha. Mira, vamos a Tú tocar el tienes tema de la razón, tú tienes Inquisición. razón. Yo no acabé la primaria, eso Y sí, entonces, tienes ¿para razón. qué insistí con historia? Escucha, Terminala, hermano. escucha. Estamos en la Mira. lucha. Escucha, estamos en la lucha contra sectarios y algunos católicos. Mira, Amén. A en ver, Hechos ¿el de los Papa Apóstoles, Francisco te mandó llamar sectario a la gente? ¿A todos sus hermanos? Justamente el Papa San de la Pablo, Misericordia, te pregunto. El Papa San Pablo, sí. Francisco te mandó San a Pablo, llamar sectario a los hermanos? No, San hermano. Pablo sí, San Pablo sí. Diferencias Cito, ahí te va, citas reconciliadas. bíblicas. A ver, Pero hay Escucha. una menos mal que razón. son Citas Hay bíblicas. una católicos. razón. Tito Ustedes no son 3:10. católicos. No, señores. Oye, Ann, La razón de que el Ustedes no Papa son Francisco católicos. escucha, Si no hubiesen escucha a los maestros. escuchado dijo los que todos últimos éramos mensajes hijos del del Papa Padre, Francisco, es que lo porque llamó los a la protestantes son misericordia. hijos No Ann, importa de naturales qué escucha. escuela a sean. través de la Nosotros somos creación. católicos, bueno, Más pero no para nosotros, llamar Ann. sectario a los como demás. Por católicos, favor. Sí, sí se somos puede, Ann. hijos Ann, del sí A se ver, puede, sí se puede. parece que no Y la mientras escuchaste que al Biblia, ellos y Papa la son Biblia me hijos lo de Francisco. la dice. ¿No lo desgracia, escuchaste al Papa Francisco? porque ¿No lo ellos escuchaste al Papa mismos Francisco? Escucha, han Lo llamó a la apostatado, misericordia. pero ellos mismos A han pero ver, escucha, sí, a es correcto. la El Papa es el Papa, pero Víctor es Víctor. misericordia. Ellos Amarás a tu mismos prójimo han como a ti apostatado. mismo. Eso Por lo Pero se les tanto, debe de ese decir a los amor que se sectarios que son note de sectarios. un buen amamos a los Ann. cerdos, cristiano, a los
El ganas y a amor los que se burros. note de un buen Aceptamos cristiano. parejo como Amarás a hermanos tu a prójimo Juan y como Porque a ti Jaime como Cristo mismo. Francisco Viene de un Jesús testigo de dejó una Jehová. Yo sola he cambiado iglesia. Francisco de mucho. Asís Ya ahora le no lo dijo trato como hasta antes. el Los que lobo, le Yo estaban sé fuera dijo de muy la bien que el iglesia testigo de lobo. Jehová tiene una Biblia son Pastor diferente. Lobo, Pues yo te por lo tanto sectarios. le digo amo, hermano yo te igual. amo. Yo soy También católica, creo lo que está acá Francisco en la de Biblia y Asís no lo que usted dice. amó Pero al eso no Pastor significa que yo Lobo. lo vaya a tratar de sectario y Así, lo vaya a y denigrar también y le vaya Porque a bendijo a los gritar. Cristo Listo. animales como Jesús Cristo Bendiciones y hasta no bendijo. otro dejó momento.